Hola, buenos días, feliz domingo para todos ustedes, amigos, amigas, en este encuentro con la palabra. El Evangelio de hoy, Marcos 8, 27 a 35, de este 24 domingo ordinario, comienza diciendo: Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Esta pregunta está ubicada en el centro del Evangelio de Marcos. A partir de ese momento, Jesús se dirigirá a Jerusalén. Conoce los peligros con los que se encontrará, pero a pesar de eso, seguirá su camino. Jesús no va a Jerusalén por casualidad, por accidente, sino que decide ir ahí. Y dice el Evangelio que mientras caminan, Jesús pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Cuando Marcos usa el término hombres, se refiere a aquellos que no pertenecen al grupo de Jesús. La respuesta que brindan los discípulos es la siguiente. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Mientras que para los escribas, para los religiosos de aquel tiempo, Jesús es un demonio o Belzebú, un hombre poseído, para la gente en general Jesús es un profeta, pero no es un descubrimiento real. Simplemente dicen que es un profeta. No han comprendido la novedad de Jesús. Piensan en él como en cualquier otro de los grandes profetas. Sea como fuera, la gente había entendido algo acerca de Jesús. Los únicos que no entendían nada de Jesús eran los sacerdotes o escribas, o sea, los supuestos religiosos de la época. Entonces Jesús pregunta a sus discípulos: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Los discípulos vieron la distribución de los panes, los milagros de Jesús. Jesús mismo les habló de sí mismo. Ahora Jesús quiere verificar qué han entendido de todo eso. Es como en la escuela, enseñas a los alumnos, les explicas y luego haces una comprobación para ver si lo han entendido. De igual modo, Jesús quiere verificar si los discípulos lo ven como uno de los muchos profetas o si lo ven de modo diferente. Dice el texto: Pedro le contesta. Se usa el verbo griego apokrinomai, que no solo quiere decir contestar, sino también separar, apartar, rechazar. Cada vez que Marcos escribe así, es para demostrar la tropeza de Pedro. También hemos de recordar que cuando Marcos usa el nombre Simón, es porque él cree. Cuando dice Simón Pedro, es porque duda. Y cuando dice Pedro, es porque se opone a Jesús, está contra de Jesús. En nuestro texto se usa Pedro, o sea, que se opone a Jesús. Lo interesante es que Jesús había hecho la pregunta a todos los discípulos, pero quien responde es Pedro. Responde por todos, lo que significa que todos piensan como él. Pedro cree saber y entender. Dice: tú eres el Cristo. Cristo significa Mesías, y Mesías significa ungido, consagrado. Cristo está en griego, Mesías en hebreo, pero es la misma palabra. ¿Dónde de nuevo encontramos esta palabra, Cristo o Mesías? Al inicio del Evangelio de Marcos, cuando se dice:
comienzo del Evangelio de Jesús, Cristo, Hijo de Dios. No se usa aquí el artículo, simplemente se dice Cristo. En el Evangelio de hoy, Pedro dice el Cristo, usando el artículo según el texto original griego. No es lo mismo decir ha pasado un vecino que decir ha pasado el vecino. En el primer caso no sabemos de quién se trata. En el segundo sabemos muy bien. Así que cuando Pedro dice el Cristo, se está refiriendo a aquel que todos esperaban, el Mesías fuerte y poderoso, el hijo de David de la tradición. Pedro aún no ha descubierto quién es Jesús. Es como si dijera, tú eres el Mesías que estamos esperando, el fuerte que liberará a Israel, el poderoso, el que todos están esperando. Hay que decir aquí que el Mesías para los judíos jamás debería ser contaminado con la gente considerada impura. ¿Había visto Pedro a Jesús con ese tipo de gente? Sí. ¿Lo había visto tocar a los leprosos? Sí. ¿Lo había visto curar a la gente pagana? Sí. Y el Mesías debería destruir a los paganos. ¿Había visto a Jesús hablar con las mujeres pecadoras públicas? Sí. ¿Había visto a Jesús sentado con los pecadores? Sí. A pesar de que sus ojos habían visto todo eso, no sucedió ningún cambio dentro de él. Puedes ver con tus ojos, pero si no es tocado tu corazón, seguirás siendo ciego. Es por eso que enseguida dice el texto, les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Se usa el verbo griego epitimao, que quiere decir censurar, reprochar, intimar, exigir severamente. Y hay que tener en cuenta que este verbo Jesús usa cuando expulsa a los demonios o cuando calma la tempestad violenta. Es como si Jesús dijera, por amor de Dios, no le digan a nadie estas tonterías que son como demoníacas. ¿Y dónde está lo demoníaco? Consiste en que el Cristo de Pedro es el que divide el mundo en los buenos y malos, judíos y no judíos, merecedores y no merecedores, puros e impuros. Un Dios así se opone totalmente al Dios de amor de Jesús por todos, donde nadie está excluido. Y entonces directamente dice el texto, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. Y 3 veces Jesús hace este anuncio en Marcos. Y cada vez sus discípulos rechazan este anuncio. Precisamente por eso, cada vez Jesús tiene que hacer una intervención posterior para que comprendan lo que significa seguir. Para los discípulos era difícil aceptar a Jesús por lo que era. Él no era lo que ellos querían. Querían que fuera fuerte, poderoso, pero Jesús no era así. El amor no pone condiciones. El amor no dice, te quiero, pero tienes que ser bueno, en gracia. No hablar mal de mí, pues en lo contrario, no te querré más. El amor dice, te amo, es decir, estoy ahí para ti. Te amo por lo que eres. No te quiero cambiar.
la autoridad te querrá como quiere que seas, mientras que el amor te permite ser así como eres. Aquellos que quieren cambiarte se están amando solo a sí mismos. Aquellos que te aceptan por lo que eres, te están amando a ti. Entonces, cuando Jesús dice a los discípulos que va a sufrir e incluso morir, no son capaces de entenderlo. ¿Cómo lo llama Pedro a Jesús? Lo llama el Cristo, entendido como el Mesías judío. ¿Cómo se define Jesús a sí mismo? El Hijo del Hombre, y no el Cristo o el Mesías. ¿Y qué significa este título? Hijo del Hombre es una expresión para el hombre verdaderamente humano. Esto es impactante. Jesús, el Hijo de Dios, ni siquiera se identifica con Cristo o Mesías, sino con el Hijo del Hombre. Es como decir, ¿quieres ser divino? Está bien, pero sé primero totalmente humano. Nosotros en general pensamos que para ser divinos o santos debemos ser perfectos, puros, más que humanos. ¿Cuál será el modelo de Dios que Jesús presenta? ¿El santo, el puro, el sacerdote, el levita, el inmaculado? No. El Dios de Jesús es aquel que acoge a los herejes samaritanos, a los pecadores, prostitutas, gente considerada impura como publicanos o leprosos. Lo divino no significa rezar mucho, sino saber cómo acoger al otro. Dice una historia que hacía mucho frío y estaba nevando, y dos hombres en medio de una tormenta de nieve intentaban llegar al lugar de refugio. De repente se encontraron con un hombre que en vez de ayudarlos o unirse a ellos, les robó lo que tenían y luego escapó. Después de una hora de caminar, los dos hombres escucharon fuertes gritos de una ayuda. Era el ladrón que se había deslizado por un barranco y se había roto una de las piernas. Uno de los hombres dijo, ¡qué bien para ti! Así es como se aprende a no robar. Y siguió su camino. El otro pensó, no puedo seguir dejándolo aquí, morirá de frío. Es cierto, me robó mi dinero, pero yo no le voy a robar la vida. Y entonces se detuvo, lo sacó del barranco, lo puso sobre sus hombros y así siguió caminando. En el camino encontraron al primer hombre, muerto de frío. El segundo hombre, en cambio, sudando y con el calor del otro sobre sus hombros, había permanecido vivo. Y así llegaron al refugio. Esto es ser plenamente humano. Sin embargo, ser plenamente humano, amar, no es asistencialismo, sino acoger a alguien queriendo para él lo mejor que pueda ser. No se trata de mostrarle lo hermoso que es el cielo o la vida eterna, sino enseñarle y decirle que tiene alas y que puede volar. Para muchas personas, amar significa poseer al otro, pero el amor no es así. El amor es querer su verdadero bien. Si eres un pájaro, por amor te enseñaré a volar. Si eres un pez, por amor te enseñaré a nadar. Si eres mi hijo, por amor te enseñaré a no depender más de mí. Te enseñaré a volar
pero no volarás mi vuelo. Te enseñaré a soñar, pero no soñarás mi sueño. Te enseñaré a vivir, pero no vivirás mi vida. Pero en cada vuelo, en cada sueño y en cada vida, la huella de la enseñanza recibida permanecerá para siempre. Todo lo que es humano es divino. A la gente le gustaría anular su humanidad. Nunca lo hagas. Ámate. Cuida de lo que eres. No finjas. Cuida de lo bello que hay en ti. Sé plenamente humano. Solo así podrás comprender y amar a los otros. Dice una parábola que cierto día el diablo quiso hacer a los seres humanos perfectos. Y así creó al hombre y la mujer. Pero luego se dio cuenta de que tenían manos. Y con las manos se puede abofetear, golpear, matar. Así que se las quitó. Entonces se dio cuenta de que tenían boca. Y con la boca se puede blasfemar, juzgar, insultar, decir cosas horribles. Y se la quitó también. Entonces se dio cuenta de que tenían ojos. Y con los ojos se puede ver cosas que son impuras y sucias. Y se los quitó también. Con el tiempo se dio cuenta de que tenían corazón. Y con el corazón se puede tener sentimientos terribles, se puede odiar, guardar rencor, enojarse, sentir pasiones desenfrenadas. Y se lo quitó también. ¿Qué quedaba de los seres humanos perfectos? Nada. Dice además Jesús que este Hijo de Hombre, plenamente humano, ha de sufrir mucho. Sobre estas palabras se ha construido una espiritualidad sádica y distorsionada. Algunos han ido tan lejos como para decir que Jesús fue enviado a propósito por Dios para sufrir con el fin de expiar nuestros pecados. Es decir, Dios envió a su Hijo a sufrir para salvarnos. Pero, ¿qué clase de monstruo de Dios es un Dios que quiere el mal y el sufrimiento? ¿Se puede confiar en alguien así? Al contrario, se trata de algo totalmente diferente. Si uno vive así como Jesús, es inevitable que sufra. De hecho, si eres humano, querido, si realmente amas como Jesús, incluso a los pecadores, te sentirás incómodo para muchos. Y entonces el sufrimiento se hace inevitable. Y dice también Jesús que a los 3 días resucitará. Hay que comprender bien esta expresión. La expresión 3 días se necesita leer desde la cultura de la época. Para la mentalidad judía, la muerte ocurría después de 3 días. Durante 3 días el alma del difunto estuvo presente y después de 3 días dejó el cuerpo. Y la persona realmente estaba muerta. Lázaro, de hecho, había llevado 4 días en el sepulcro. Es decir, ya realmente no había ninguna esperanza. Entonces, resucitar a los 3 días significa que la muerte, el sufrimiento, el fracaso no tienen poder sobre Jesús. Es decir, la vida es más fuerte. Puedes sufrir, te pueden condenar, te pueden hacer cualquier cosa, pero has de saber que la vida siempre gana, que la vida es más fuerte que todo. En realidad, cuando Jesús muere, resucita inmediatamente.
3 días es solo decir que estaba realmente muerto. Pero Jesús resucita de inmediato después de su muerte. Al ladrón arrepentido dice: hoy conmigo estarás en el paraíso. No a los 3 días, sino hoy. Ahora bien, ¿qué hace Pedro escuchando lo que dijo Jesús? Lo lleva aparte y lo reprende. Pedro trata de aislar a Jesús y decirle: no es así, Jesús, estás equivocado, el Mesías no es lo que tú dices. Parece muy arrogante este Pedro. Quiere que Jesús lo escuche e insiste en esto. Es por eso que Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Satanás en la Biblia es el oponente, el adversario. Aquí Pedro es Satanás en el sentido de que se opone a Jesús y a sus planes. Le quiere bloquear el camino, quiere que Jesús haga lo que él piensa que debe hacer. Llama la atención lo que dice Jesús como conclusión: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir esta frase? No se trata de renuncias a las cosas hermosas como una copa de vino, bailes, abrazos, entretenimiento, etc. Jesús siempre mostraba a Dios como el Dios de la vida, de la fiesta, del banquete, de la alegría, del amor. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Literalmente significa decir no. ¿Y a qué tienes que decir no? Los discípulos entienden a Jesús como poder, prestigio, fuerza, autoridad, influencia, dinero. Todo esto necesitan negar si quieren seguirlo. Es decir, no se puede seguir a Jesús pensando así. Esto es todo. Es necesario perder ese tipo de vida, esa forma de pensar, ese ver el mundo, para encontrar la vida verdadera. ¿Quieres seguir a Jesús? ¿Estás dispuesto a dejar tus seguridades, tus apegos, tus miedos, tus referencias? ¿Vaciar tus manos de tantas cosas? Recuerda, una mano vacía está lista para los nuevos encuentros. Una mano llena ya está ocupada y no tiene espacio para nada más. Para experimentar algo nuevo, primero has de dejar lo viejo. Necesitas perder lo viejo para obtener algo nuevo. Necesitas perder lo falso para obtener lo verdadero y así ser libre. ¿Y qué frase puedo llevar conmigo para contemplarla en esta semana? A lo mejor la siguiente. Vivo y amo. Amo total e intensamente, pero nunca en contra de la libertad, pues el amor permite la libertad.